Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta octava teleconferencia del Instituto Nacional de Salud Pública del ciclo sobre COVID-19 en México. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las enfermedades como la nueva COVID-19, transmitidas de animales a humanos, amenazan el desarrollo económico, el bienestar de las especies y las personas y la integridad de los ecosistemas. La COVID-19 tiene fuertes vínculos con la salud ambiental e implicaciones para la misma, incluyendo, en primer lugar, su origen. La pandemia es fruto o resultado de la manera como la especie humana se ha relacionado con los ecosistemas, especialmente durante el último siglo, con un progresivo deterioro que está poniendo en riesgo la vida misma del planeta, particularmente la intromisión en nichos de especies salvajes, su tráfico, distribución y uso, condiciona la dispersión de enfermedades desde los animales hacia los humanos. Vamos a tener el gusto y el honor de tener al doctor Gerardo Susán Aspiri, médico veterinario y ecólogo de la UNAM, que nos hablará sobre este primer tema. La presencia del virus en el ambiente está siendo tema de investigación, discusión y análisis con el objeto de generar las mejores medidas de prevención. La dispersión de virus en el aire, tanto en gotículas como en aerosoles, es tema que ocupa actualmente a la OMS y a varios organismos y universidades y a los ministerios de salud de las naciones. Existe creciente evidencia de que la contaminación del aire incrementa el riesgo de agravamiento de la enfermedad. La presencia del virus en el agua, por ejemplo, se está utilizando ahora como una herramienta de vigilancia de la pandemia. Los efectos de las altas y bajas temperaturas en la transmisión del virus están aún en discusión. Sobre estos diversos temas de gran interés para la prevención de la transmisión de la pandemia, su control, etcétera, el doctor Horacio Riojas, director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública e investigador también de este instituto, nos dará su visión sobre estos temas y aprovecho de agradecer mucho al doctor Horacio Riojas y a la doctora Astrid Schillmann por haber organizado este importante evento. Como se sabe, los impactos de la pandemia han evolucionado en distintos momentos en las diferentes regiones del mundo, siendo el continente americano la región con el mayor número de enfermos y muertes el día de hoy. Aunque Estados Unidos continúa a la cabeza en el número de contagios, Latinoamérica y el Caribe cobran cada vez más importancia. La doctora Añez Suárez, experta en medio ambiente y salud, nos dará la visión de la OPS sobre la situación de la región y aprovecho para agradecerle mucho a la doctora Suárez el haber aceptado participar en este importante teleconferencia. La epidemia nos coloca frente al reto de preguntarnos cómo queremos que sea nuestra relación con el ambiente en el futuro, en la nueva normalidad. Este es un tema que se ha discutido en varias instancias, incluyendo entre ellas la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Su director, el doctor Víctor Hugo Páramo, nos hace el honor de dar su perspectiva sobre el futuro en esta que es la zona más poblada de nuestro país. Actuará como moderadora y coordinadora de la sesión la doctora Astrid
Schillmann Halbinger, quien a continuación va a presentar a los ponentes. Y antes de darle la palabra, quiero hacer una muy breve presentación de la doctora Schillmann. Es investigadora en ciencias médicas de la Dirección de Salud Ambiental en el Centro de Investigación en Salud Poblacional de nuestro Instituto Nacional de Salud Pública, coordinadora académica del doctorado en Ciencias en Salud Ambiental del Instituto Escuela de Salud Pública de México. Obtuvo su grado de químico-farmacobióloga por la UNAM, tiene una maestría en Ciencias en Salud Ambiental y es doctora en Ciencias en Salud Pública con énfasis en epidemiología, también por el Instituto Nacional de Salud Pública, Escuela de Salud Pública de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ha destacado en el campo de la salud ambiental tanto como investigadora con un importante número de proyectos y publicaciones como docente en nuestros programas de posgrado. Doctora Schillmann, le cedo la palabra. Buenos días, muchas gracias, doctor Juan Rivera, por la introducción y por presentarnos este interesante seminario. Agradecemos mucho a los ponentes de lujo que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues yo daré paso a las ponencias que tendremos en este seminario. Y bueno, hemos establecido un tiempo de 15 minutos para cada una de las presentaciones, de forma tal que podamos tener un tiempo de preguntas y respuestas con los ponentes al final de esta teleconferencia. Y en ese sentido, pues pueden, por favor, plantear sus preguntas tanto en la plataforma de Zoom, si están conectados, o también en Facebook, donde se está transmitiendo este evento. Y pues dando inicio a estas ponencias, pues agradecemos mucho al doctor Gerardo Susana Spiri. Él es profesor titular de tiempo completo en el Laboratorio de Ecología de Enfermedades y Una Salud en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico veterinario zootecnista y ecólogo de la UNAM y tiene doctorado y postdoctorado en biología y medicina de la conservación en Estados Unidos. Su línea de investigación se ha centrado en la ecología de enfermedades y una salud, y sus estudios han sido desarrollados en diferentes países, incluyendo Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y México. Es asesor científico tanto de CONABIO como del Comité Nacional de Sanidad Animal, que es CONASA, y participa también en comités científicos de las sociedades EcoHealth y Future Earth. Es editor asociado de la revista EcoHealth y Veterinaria México OA. Es también presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Medicina de la Conservación, CALANCAP, AC. Es cofundador del Laboratorio Mixto Internacional con el proyecto de biodiversidad, deforestación y enfermedades emergentes. Es miembro de la Academia Veterinaria Mexicana, AC, y de la Academia Nacional de Medicina. Y con esta amplia experiencia en los enfoques de ecosalud y una salud, estudiando estas enfermedades zoonóticas y su relación con el ambiente, nos presentará el tema la alteración y degradación ambiental como factores que aceleran la aparición de zoonosis como el nuevo coronavirus. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Astrid, y gracias, Horacio. No sé si me escuchan bien. Sí, muy bien, adelante. Bueno, voy a presentar precisamente lo que ya el doctor Juan Rivera más o menos mencionó, la alteración y degradación ambiental como factores que aceleran la aparición de zoonosis como el nuevo coronavirus. Recientemente, las Naciones Unidas
acaba de determinar, bueno, de identificar que son 7 los factores que están asociados a la emergencia de enfermedades zoonóticas. Y precisamente uno es la demanda de la proteína animal como parte de la alimentación en el mundo. En varias partes, en muchos países está decreciendo esta demanda. Evidentemente tiene efectos sobre el uso de suelo. Otro tema es la producción no sustentable agrícola que existe en todo el planeta, que es desmedida, que ha causado impactos a nivel mundial. La explotación de la fauna silvestre, de la vida silvestre en general, y la invasión de nicho, como dijo el doctor, que estamos precisamente invadiendo nichos y cambiando las relaciones entre los hospederos, los vectores y los patógenos. La forma poco sustentable de los recursos naturales, incluyendo la urbanización, los cambios de uso del suelo que se da por todas partes y la industria extractiva. Y así como el transporte que estamos haciendo en todas partes, moviéndonos de una velocidad impresionante a nivel mundial y llevando mercancías, llevando productos que generan también introducción de patógenos y cambios en la alimentación, en los suplementos de la alimentación y el cambio climático. En general, un poco voy a hablar de estos temas, no voy a meter en todos para que también los otros panelistas puedan trabajar en sus pero quisiera más o menos resaltar sobre todo el cambio ambiental que se da por las sociedades modernas. Un poco para poner en contexto esto, quisiera platicarles de cómo, por qué la zoonosis, por qué compartimos enfermedades con muchas especies y cuáles son las razones de esto. Evidentemente existe una gran diversidad de especies en el planeta y la mayor parte de la diversidad de especies en el planeta son los microbios. Microorganismos que incluyen bacterias, virus, priones, protozoarios y una gran diversidad de microbios que están ahí. Pero lo más interesante es que dentro del holobioma que hay, tanto de virus como de viroma, como del bacterioma, se encuentra el microbioma, se encuentra una gran diversidad de patógenos que estamos compartiendo completamente con plantas, con animales, con todo lo que comemos, con lo que respiramos, y estamos generando una dimensión de la diversidad que no conocemos en las ciencias biológicas, en ecología y evolución. Apenas se está empezando a describir, apenas se está empezando a rastrear cómo estamos compartiendo virus en general. Y si vemos, por ejemplo, en el caso del viroma humano, vemos que hay una gran cantidad de virus que tenemos en varias partes, y si hacemos un estudio en cualquiera de nosotros, vamos a encontrar que hay hasta coronavirus que están ahí con nosotros, ¿no? Pero lo interesante de esto es que muchos de estos no nos hacen daño, muchos de estos están ahí, y están participando en muchos procesos biológicos y evolutivos que han sido muy importantes para que se establezca la vida en el planeta. Pero otros elementos interesantes es que todas las especies también tienen sus viromas, sus bacteriomas, su holobioma en general. Y algunos estudios están reportando que los murciélagos, por ejemplo, tienen más del 40% de coronavirus dentro de su viroma, ¿no? Y es muy interesante la diversidad de coronavirus. Es como el centro de diversificación de coronavirus a nivel mundial, los murciélagos, y son organismos bastante interesantes que están distribuidos en todo el planeta y tienen muchas funciones ecosistémicas muy importantes para el mantenimiento de los ecosistemas, pero también tienen muchos virus como todas las demás especies. Y quiero un poco replantear esto, en qué momentos estamos encontrando esos puntos de contacto donde pueden dar este tipo de emergencias. Entonces, un poco vamos a llegar a lo que es la transformación del hábitat, que es lo que queremos ver. Haciendo estudios de relaciones entre todos estos viromas, bacteriomas y todo eso, se ha identificado que las zoonosis son impresionantes. Estamos conectados con muchísimas especies y compartimos muchos patógenos, ¿no? Con las especies que más patógenos compartimos, principalmente se encuentran las especies domésticas, ¿no? Si ven aquí en los círculos grandes, desde cerdos, caballos, borregos, bovinos en general, compartimos muchas especies y los nodos que están ahí, pero también con otras especies como primates, carnívoros, roedores, murciélagos, ungulados, que de alguna manera estamos vinculados con ellos. Y algunas de estas virus, en este caso zoonóticos, se pueden convertir en patógenos bajo ciertas condiciones, y eso es lo interesante que necesitamos empezar a replantear.
¿Por qué se ha dado esta relación? Evidentemente la domesticación de más de 10.000 años que hemos tenido con las diferentes especies domésticas nos ha dado una estrecha relación con ellos. Tenemos un contacto muy frecuente y cercano con diferentes especies domésticas que ha hecho que gran parte de las zoonosis son originadas precisamente por animales domésticos. Lo interesante es que también roedores y murciélagos y primates están asociados. Y esto no es tanto por esta relación doméstica, sino porque son especies muy abundantes, sobre todo los roedores y los murciélagos, que están en todas partes del mundo, y que estamos nosotros transformando los hábitats y estamos haciendo que se haga más frecuente el contacto entre roedores y murciélagos con los seres humanos. Entonces tenemos por un lado todas las especies domésticas y por otro lado muchas especies silvestres que están empezando a tener contacto con nosotros por nuestros cambios de uso de suelo y por nuestro impacto, y estamos teniendo una mayor frecuencia de contacto con animales como roedores y murciélagos y primates, ¿no? entre otros. Esto es muy importante porque ¿cómo es que se relaciona la fragmentación? ¿Cómo es que se relaciona el deterioro? Estos 7 puntos que las Naciones Unidas menciona como prioritarios, pues tenemos un problema a nivel mundial, ¿no? Que estamos transformando más del 75% de la superficie de la Tierra, que más de 400 millones de hectáreas, 20 millones de hectáreas desde 1990 están siendo deforestadas, principalmente en África y en América del Sur, y que la tasa anual de deforestación se estimó en 10 millones de hectáreas anuales, ¿no? Entre 2015 y 2020. Algunos países ya están bajando su tasa de deforestación, de hecho algunos ya están sobrepasando, ya están reforestando, pero la mayor parte están deforestando y sigue siendo un problema a nivel mundial muy fuerte. Esto ha generado una serie de problemas muy fuertes que se relacionan con las enfermedades. Se han hecho varios estudios tratando de visualizar todas las enfermedades emergentes y se ha visto a través de metaanálisis y estudios de literatura que la mayor parte de las enfermedades emergentes están asociadas a cambios de uso de suelo. Cambios de uso del suelo implica la intensificación agrícola, implica el cambio de microclima, implica relaciones que tienen que ver con el cambio climático y una serie de elementos muy fuertes que tienen que ver con la invasión de especies, la persistencia de especies que toleran la fragmentación y que estamos teniendo contacto con estas especies. Entonces hay una serie de elementos muy interesantes que van detrás de esto. Y una serie de los factores que están asociados a esto es que estamos fragmentando los bosques y estamos invadiendo esos nichos, como se ve en la figura, por ejemplo en la B, cómo estamos empezando a invadir nichos, dónde están los virus, las bacterias con sus hospederos silvestres, y nosotros invadimos e interrumpimos esos procesos evolutivos y ecológicos. Y de alguna manera estamos favoreciendo escenarios donde puede haber saltos taxonómicos, como es en la figura C. Bajo este enfoque se ha sacado una hipótesis que le llaman el efecto de coevolución en estos ambientes fragmentados, donde los ambientes fragmentados, por el borde que generan, por esta interacción, están acelerando las posibilidades y favoreciendo cepas emergentes de diferentes patógenos a nivel mundial, tanto de virus, bacterias, parásitos en general, ¿no? Si vemos, pues los virus son los que más están en posibilidades de estarse adaptando, sobre todo los virus RNA, que pueden estar cambiando y adaptándose a nuevas especies. Y esto es un tema muy interesante que se ha visto repetidamente en muchos estudios. En este caso hicimos una revisión de literatura en toda Latinoamérica, viendo, por ejemplo, en el caso de los hantavirus, cómo los reservorios de hantavirus que transmiten el hantavirus a los humanos, que son los roedores que están siendo, que habitan en zonas fragmentadas, son los roedores que están asociados a la transmisión de enfermedades, del hantavirus en este caso. Mientras que las especies de roedores que están en ambientes conservados son especies especialistas que no han estado asociadas a zoonosis, a enfermedades zoonóticas comúnmente. Y esto es una cuestión que se repite a nivel continental y que está siendo probada en muchas enfermedades, como el deterioro ambiental está asociado a esta ocurrencia de frecuencia de contacto entre especies que están tolerando la fragmentación
y además y el deterioro del hábitat y la frecuencia de contacto con humanos. Entonces estamos generando escenarios de riesgo con el uso de suelo. Hicimos un análisis a nivel mundial de varias enfermedades que se transmiten por roedores y lo que estamos viendo que efectivamente la mayor parte de las enfermedades transmitidas por roedores silvestres a nivel mundial están asociadas a zonas fragmentadas. Entonces es un escenario, si bien no en todas las enfermedades es esto, pero en la mayor parte de las enfermedades pasa este tipo de elementos. Interesante, hicimos trabajos en el centro y sur del país y encontramos con murciélagos, hicimos una caracterización, encontramos 13 familias de virus en estos murciélagos, en diferentes especies de murciélagos, pero lo interesante que vimos es que los murciélagos que están en zonas conservadas tienen un cierto grupo de virus, los murciélagos que están en zonas parcialmente deforestadas tienen otro grupo, y los murciélagos que están en zonas urbanizadas o en zonas muy deterioradas ya tienen otro tipo de virus. Y eso es lo interesante, ahí encontramos más de 30 tipos de coronavirus, y lo que estamos viendo es que nosotros estamos haciendo una selección artificial para que ciertas especies de hospederos, ya sea murciélagos, o roedores, o además ciertas especies, bueno, ciertos virus se estén favoreciendo con nuestras actividades en el paisaje. Entonces hay una relación muy interesante entre qué enfermedades se están dando, qué virus se están dando, en cómo estamos utilizando el uso del suelo y los ecosistemas. Y otro tema que está asociado a esta pérdida de hábitat es la pérdida de especies, ¿no? La pérdida de especies es un tema a nivel mundial que está asociado al crecimiento poblacional, al desarrollo de la producción agrícola en todas partes, y hemos deforestado a nivel mundial más del 75% de superficie de la tierra, y se están perdiendo y extinguiendo especies, ¿no? Hay un colapso de pérdida de especies en varias partes, y se ha demostrado que la pérdida de especies, además de la fragmentación, está asociada a la emergencia de enfermedades. A esto se le llamó el efecto de ilusión. Es un efecto que reconoce que los sistemas complejos, donde hay más diversidad de especies, ciertos patógenos no desaparecen, simplemente disminuyen su frecuencia y disminuyen su abundancia con sus reservorios porque están controlados por otras especies, de tal manera que las infecciones se autolimitan. Y entre más deforestes, se dispara la posibilidad de que algunas enfermedades sean emergentes. Y se ha visto que muchas de las emergencias de muchas infecciones están asociadas a zonas de pérdida de hábitat, pero también de pérdida de diversidad. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos como la malaria, la esquistosomiasis, la enfermedad del Nilo, del oeste del Nilo, que también están asociadas a esta pérdida de diversidad, igual que el hantavirus, ¿no? Haciendo metaanálisis hemos visto que la mayor parte de las enfermedades están asociadas a la pérdida de diversidad de especies, las enfermedades transmitidas por vectores. Aquí más o menos vemos que el 80% de las enfermedades transmitidas por vectores responden a que si deforestamos es más probable que nos infectemos con alguna de estas enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, ¿qué es lo que plantea el efecto de ilusión y qué es lo que está planteando la realidad mundial? Es que tenemos que replantear la conservación, tenemos que replantear la producción de alimentos para también tener un efecto de protección y de prevención de enfermedades emergentes. Y eso es un tema que no se ha tocado mucho en la reciente pandemia, pero es un tema muy interesante que tenemos que tomar en cuenta. Y otro tema que es muy, muy importante es la intensificación en la producción agrícola y ganadera. Esa intensificación en la producción ganadera, en este caso, ha llevado a que muchos escenarios de riesgo sean como sitios donde se puedan generar brotes de impacto mundial, ¿no? Por ejemplo, la influenza o muchos brotes han estado asociados a esta interfase entre los animales domésticos, animales silvestres y el hombre, ¿no? Y esto es un tema muy importante, cada vez se reconoce más y se está reconociendo más que los sistemas de producción intensivos tienen que cambiar las estrategias productivas, la reducción de esa gran densidad que existe, donde se pueden dispersar y recombinar virus, donde se pueden generar escenarios para que broten emergencia tanto en aves como en cerdos, como en el ganado, ¿no? Entonces, esto cada vez se ha reconocido más y ahí están muchas de las enfermedades que están emergiendo a nivel mundial. Entonces,
Por una parte tenemos la fragmentación, la pérdida de diversidad y también nuestros sistemas agrícolas, que coinciden con lo que dice las Naciones Unidas. Entonces, pues no es de extrañarse que evolutivamente estamos viendo cómo, y evolución reciente, estamos viendo cómo se van empalmando los virus y cómo se van dando estas dinámicas ecológicas y evolutivas que los virus están presentando en diferentes especies, ¿no? Tanto domésticas como silvestres. Y Perdón, empezamos a 30 ver que el segundos para terminar. ¿Cuánto? 30 segundos para terminar, por favor. Y Gracias. entonces tenemos efectivamente varias enfermedades que están emergiendo como el COVID. Y hemos visto que rastreando esto, pues está tanto los pangolines como los murciélagos involucrados en esto. Y además, pues está el tráfico ilegal, ¿no? De los pangolines, que más de 10 millones se trafican en mercados ilegales, animales vivos en general. Y se sabe que el SARS y muchos de estos han estado asociados a esto. Entonces hay una relación frecuente entre la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Entonces no es de extrañarse que tenemos que empezar a ver que muchas de las enfermedades emergentes, tanto en humanos como en animales, están relacionadas con estos cambios, ¿no? Y por eso es la necesidad de replantear que ya las enfermedades ya no las podemos ver desde el punto de vista humano, sino también integrar desde el punto de vista de salud animal y salud ecosistémica. Y por eso es un llamado a estos temas de ecosalud. Tenemos que cambiar paradigmas, tenemos que replantear la integración del ecosistema, la integración del ambiente en todos estos eventos emergentes y empezar a reconocer que la ecología y la evolución, la presión antrópica determinan los patrones de ocurrencia de enfermedades emergentes y emergentes, que tenemos que replantear la salud y la conservación y la producción de alimentos y tenemos que empezar a trabajar con vigilancia sistemática en animales en vida silvestre. Tenemos que desarrollar herramientas innovadoras de modelación para escenarios de riesgo. Tenemos que pasar de reactivos a preventivos. Tenemos que permitir el diseño de estrategias combinadas, sostenibles, integradoras para la producción de alimentos y el mantenimiento de la salud. Y tenemos que trabajar intersectorialmente, transdisciplinariamente, multinacionalmente para entender esto, ¿no? Todos los enfoques estos que permitan generar socioecosistemas que permitan el bienestar, la salud animal, pública, ecosistémica, con justicia y equidad son necesarias, ¿no? Y bajo estos paradigmas de una salud, ecosalud y salud planetaria, pues son prioritarios, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que les quería platicar, perdón por la premura, pero eran muchos temas que quería compartirlos. Y muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Gerardo Susán. Sí, claro que podríamos estar mucho más tiempo revisando todos estos temas, pero bueno, dada el esquema de esta presentación, pues pasaremos a la siguiente presentación. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Agnes Suárez da Silva. Ella es asesora regional en epidemiología ambiental en la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS. Es médica, especialista en salud pública y medicina del trabajo, con doctorado en medicina tropical de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es asesora regional en epidemiología ambiental de la Organización Panamericana de la Salud desde el 2010. Se desempeñó anteriormente como servidora pública en Brasil y después en el Escritorio Europeo de Salud y Ambiente de la OMS, también en la Universidad de Utrecht y en la Organización Holandesa para la Investigación Científica, que por sus siglas en holandés es la NWO. Tiene vasta experiencia en el campo de la salud colectiva, con énfasis en los últimos años en los temas de salud y ambiente. Aquí cabe destacar que la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública es un centro colaborador de OMS en capacitación e investigación en epidemiología ambiental, por lo cual existe esta estrecha colaboración con la doctora Agnes Suárez, quien nos brindará en esta presentación la perspectiva panamericana en el contexto de esta pandemia, resaltando además los factores ambientales que están involucrados también en las inequidades que sufre esta región. Por lo que la presentación que nos compartirá es Salud y Ambiente en la América Latina y el Caribe,
en el contexto de COVID-19. Por favor, doctora Agnes. Buenos días a todos y todas. Gracias al Instituto por organizar este webinar y por la invitación. Y gracias a las personas que nos acompañan también en línea en este webinar. Yo empezaría con un poco para hablar sobre este contexto de la pandemia. Esta línea de tiempo nos ayuda a tener una dimensión del problema que vivimos. El 31 de diciembre, como se ve, la OMS recibió la primera notificación de la ocurrencia de neumonía severa aguda en 40 personas. El 30 de enero, la OMS ya declara que es una emergencia de salud pública de importancia internacional y insta a los países a que se preparen para esta emergencia. En esta época habían 11 países afectados, con 8.000 casos y 170 muertos. El 11 de marzo ya se reconoce la vigencia de la pandemia, con 118.000 casos, 4.200 muertes en 114 países. Esta figura es de ayer y es la figura global de cómo estamos en la pandemia. Y como se puede ver, 4 meses después, casi 15 millones de casos y 600.000 muertes. Lo que tendremos en nuestra región todavía es que es el epicentro de la pandemia y tendremos como más de 7 millones de casos y 308.000 muertes. Todavía esta figura no es exactamente la misma en todos. Y cada país tiene capacidades diferentes de reaccionar y también de riesgos diferentes a la pandemia. Chile, por ejemplo, tiene la mayor incidencia acumulativa por 100.000. México tiene la mayor letalidad y los Estados Unidos el mayor número acumulado de muertes. Entonces, cuando hablamos estamos todos juntos en eso, ¿será que estamos realmente todos juntos en eso? La realidad es que no, porque no somos iguales en riesgos y en la capacidad de respuesta. Así como en la novela de Ensayo sobre la ceguera de Saramago, en que la epidemia de ceguera ha evidenciado la violencia humana y la barbarie de la sociedad, el COVID-19 ha expuesto de forma agudizada nuestros problemas. Las injusticias y desigualdades, el racismo sistémico, las fragilidades del estado de seguridad social, las inequidades de tanto en el acceso a servicios de salud como también a servicios básicos como la vivienda digna y segura, el agua, el jabón, saneamiento y también el aire limpio y a la comida. Estamos viviendo un ambiente como decimos, que está cambiando frente a la pandemia. Hay algunas personas que son bastante positivas, optimistas y ven que el proceso de la pandemia nos va a enseñar cómo convivir mejor en esa relación tan delicada que es de los seres humanos con su propio ambiente. En esta matriz que presento, los autores que lo publicaron ese artículo recientemente, muestran que hay básicamente tres aspectos en el corto plazo que podrían estar afectados de forma negativa por la pandemia. El primero es la capacidad global del monitoreo y de calidad del aire. El segundo, el regional, que es la contaminación de las zonas costeras por la basura sanitaria. El tercero, la contaminación local, por también de suelo y de agua, por la disposición inadecuada de residuos sanitarios. Todavía, ve cómo en el largo plazo efectos positivos de mejora de nuestra relación con el ambiente y mejora de capacidad de reaccionar
y se prevenir los desastres. ¿Cuál es la situación que vivimos en realidad como base? ¿Cómo encuentra la epidemia en nuestras poblaciones? Hay que mencionar que ya vivimos con bastante desigualdad, porque la carga de enfermedades atribuibles al ambiente difiere entre los países ricos y los países pobres y países de ingresos medianos. Eso va como la media entre los ricos es de 13%, que se puede cambiar con cambios en el ambiente. Y llega al 19% en los países bajos y medianos ingresos. Somos una región también muy diversa. La carga relacionada con los, tanto en los años vividos con discapacidad, muestra que hay, por ejemplo, en la mayoría de los países, una carga de lesiones y enfermedades no transmisibles es la que más peso tiene en los abates. Pero hay países como Haití, Guyana, Bolivia, Guatemala, en que hay un peso muy significativo de las enfermedades infecciosas y parasitarias. Eso se explica en grande parte con la exposición. 15 millones de personas, por ejemplo, en nuestra región aún practican la defecación al aire libre y apenas 74% tiene acceso al agua segura. Hay acceso al agua, pero no hay control de calidad del agua. Las mayores diferencias existen entre las zonas urbanas y rurales, pero también en las periferias de las grandes ciudades. Otro aspecto que es poco difundido de la pandemia son los casos de intoxicación. Por ejemplo, yo había mencionado de los riesgos de la pandemia en general y muy interesante que habló el ponente anterior sobre la biodiversidad, porque el uso indiscriminado de biocidas también afecta a la vida de las bacterias y se puede incrementar la resistencia antimicrobiana. Essa figura que presenta de los Estados Unidos y se ve claramente la relación en el periodo de pandemia y el incremento de intoxicación por productos de limpieza y desinfectantes, en general por estar en las casas y por su uso inadecuado. Pero eso se ve también en muchos otros países de la región. En Colombia, por ejemplo, casi 40% de los casos en el mismo periodo también se da por el uso de desinfectantes y fueron intoxicaciones, por ejemplo, por hipoclorito de sodio. En Bolivia hay la historia del uso diseminado de dióxido de cloro y que se diseminó mucho por todos los medios de comunicación y aún el gobierno ha sacado un comunicado sobre el riesgo de ese uso inadecuado. No se ha dado toda la cobertura de la prensa como se debería. Y si ve el mapa a la derecha, la distribución de centros de intoxicación también difiere por países y hay muchos vacíos de información y eso significa que hay mucho que no sabemos y hay muchas intoxicaciones que se dejan, que desaparecen de nuestro radar. Aquí presentamos dos problemas bastante conocidos. Por un lado, el crecimiento de la tasa de motorización y los combustibles sucios con alto contenido de azufre que aún persiste en nuestra región. Y por otro lado, el uso de la leña en los domicilios para cocinar. Esta exposición se ve muy claramente es evidenciada por las concentraciones del promedio anual de PM2.5 en las ciudades. Aquí es el promedio anual del país. Son pocos los países que alcanzan la meta no valor de las guías de la OMS para calidad del aire. Y si vemos aquí, por ejemplo, que el uso de energía limpia en los hogares para cocinar
hay 14 países en nuestra región y que tienen más de 10% de su población que aún usa leña o queroseno o carbón para cocinar. Y esos son 80 millones de personas. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que, por ejemplo, hay un incremento de riesgo de mortalidad por el COVID-19. Hay una evidencia que se ha incrementado en los últimos días con muchas publicaciones al respecto de esta asociación. Creo que el doctor Horacio va a hablar sobre eso con más propiedad, pero es importante recordar, y hay inclusive una estimativa que hay un incremento para cada 1 microgramo por metro cúbico. Y si estamos pensando en esta exposición que hay concentrada en los domicilios, se puede imaginar el impacto que eso puede tener. También los incendios aquí en México y Centroamérica que afectan bastante, muchas veces por problemas de reducción de vigilancia. Y yo mencionaría los de Amazonía, que también tiene un componente de violencia y de ocupación irregular bastante acelerada. No quiere decir que aprendimos con lo que aprendimos con este periodo se va a llevar, porque por ejemplo en la China aún ha experimentado bastante mejora de calidad del aire, ya se ha empeorado con la retomada de la actividad. ¿Y cómo responde la OMS y la OPS a estos riesgos y a esta situación? La primera y más importante es un manifiesto de la OMS a favor de una recuperación saludable del COVID-19 y presenta aquí los 6 puntos que creo que son fundamentales. Proteger y preservar la fuente de la salud humana, que es la naturaleza, invertir en servicios esenciales, asegurar transición energética rápida, promover sistemas alimentarios sanos y saludables, construir ciudades sanas y habitables y dejar de utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar la contaminación. Pero también hay respuestas biotécnicas, por ejemplo, toda la orientación a establecimientos de salud. Eso está en línea y se puede bajar fichas técnicas de orientación. Para los servicios públicos, para las comunidades, y aquí llamo la atención para el cuadro, donde se orienta, por ejemplo, qué se puede, qué no se puede mezclar de productos. También cosas específicas, por ejemplo, de recomendaciones para la gestión de residuos sólidos y todo el problema de basura sanitaria, de la reducción del uso del agua, aún la necesidad de lavar las manos con frecuencia. Y también qué hacer cuando no hay agua suficiente o no hay jabón o no hay frotamiento, que no hay ninguna facilidad para mantener la limpieza de las manos. Pero todo eso, como vimos, hay una cosa que es bastante pensada, es que aún experimentamos todo ese conflicto y se ha evidenciado todas las inequidades y toda la agenda inconclusa que tendremos en relación al ambiente y salud. Nada va a cambiar si no hay voluntad política. Y es por eso que hablo un poco sobre la gobernanza para la salud pública ambiental. Y para que ocurra este cambio, hay que pensar que hay que se producir bienes públicos. Bienes públicos son aquellos que no tienen rivalidad en el consumo. Si uno consume el aire limpio, no va a dejar a otro que no consuma aire limpio, por ejemplo. Y también no permiten exclusión. Su producción siempre debe ser pública en el proceso de decisión política, también en la distribución de beneficios y, por supuesto, en el consumo.
los mecanismos para gobernar bienes públicos se puede pensar, es más fácil cuando se piensa en un sector nacional. Pero hay mecanismos de gobernanza que se tienen que construir que son mecanismos globales. Y en este caso, muchas veces están los organismos, las organizaciones multilaterales. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Aquí los acuerdos, los tratados, los convenios, inclusive el Reglamento Sanitario Internacional, que permite el intercambio de tanto de información como de apoyo en los países, también es parte de estos acuerdos que producen bienes públicos globales. Pero menciono aquí el control del tabaco, de Minamata, de mercurio, Basilea, Rotterdam, y también, y muy importante, como había sido mencionado, el acuerdo de biodiversidad, que muchas veces nos olvidamos, el de París, el cambio climático, y la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Perdón, doctora, 30 segundos para terminar. Sí. Esta agenda es para crear los mecanismos de producción de bienes públicos globales. Se requiere entonces no solamente trabajar con los sistemas de inclusión y reconocer las poblaciones que son vulnerables y trabajar en nivel local, pero también reconocer que hay problemas que solamente se pueden resolver, se pueden tratar si hay un acuerdo, si hay una voluntad política de hacerlo globalmente, que no se puede resolver el problema solamente entre las fronteras de un país. Y para eso hay que crear mecanismos. Y para que los problemas puedan atravesar, dejen de atravesar fronteras sin haber posibilidades de reacción y de tratamiento, solamente con esa preocupación de trabajar con un futuro diferente y realmente implementar cosas que no necesariamente son fáciles en cada país, eso sí requiere refuerzo y no el cerramiento de las fronteras, el refuerzo de la colaboración pública y de la colaboración para el bien común global. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctora Agnes. Muy interesante esta visión desde OPS y con todo el panorama sobre los factores ambientales actualmente en este contexto de la pandemia. Pasaremos, por favor, a la siguiente ponencia. Ahora será el turno del doctor Horacio Riojas Rodríguez. Él se desempeña como el director de salud ambiental en el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Él es médico, cirujano y partero de la UNAM con estudios de maestría en Ciencias en Salud Ambiental y doctorado en Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de México. Es el líder de la línea de investigación sobre salud y ambiente en este instituto. Es también el fundador académico del programa de doctorado en Ciencias en Salud Ambiental y se desempeña también como el director del centro colaborador que ya mencionaba yo anteriormente, OPS-OMS, en capacitación e investigación en epidemiología ambiental. Es miembro de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental y de la Comunidad de Práctica en Ecosalud para América Latina. También es miembro del comité editorial de la revista EcoHealth, así como parte del comité científico de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. El doctor Riojas es experto en el tema de contaminación
del aire y ha participado en varios seminarios sobre este tema, por lo que en esta ocasión nos compartirá esta presentación, que es la contaminación del aire en ambientes urbanos y rurales como factor de riesgo para la morbimortalidad por COVID-19. Gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Juan Rivera por impulsarnos a organizar este seminario y muchas gracias a todos mis compañeros que están en el panel y que han ya comenzado a compartir sus presentaciones muy interesantes y que dan contexto a esta, que tiene que ver con el problema de la contaminación atmosférica y el COVID. Lo que yo voy a hacer es exponer lo que sabemos hasta ahora de este problema. Vamos a ver la situación de la contaminación atmosférica en la región y un poco las implicaciones que tiene el COVID en el contexto de la contaminación del aire en las ciudades y en el medio rural en México y en la región. Bueno, comenzar diciendo que el COVID efectivamente aparece en el mundo en el contexto de un problema de contaminación atmosférica enorme. Como dice la OMS, aproximadamente el 91% de la población en el mundo respira aire insalubre, o sea que está por debajo de los lineamientos de la OMS. Y bueno, tiene unos efectos en la salud respiratoria y en otros que vamos a ver, que además comparten con el COVID. Para el caso de México, aquí pueden ver los monitores de diferentes ciudades y se puede ver como la gran mayoría de ellos no cumplen con las guías de la OMS para el promedio anual de PM2.5, ni tampoco cumplen con la norma oficial mexicana. Entonces, esto que se ve a nivel mundial se refleja también en nuestro país. La contaminación del aire, solamente considerada la exposición crónica a PM2.5, genera anualmente alrededor de 15,000 muertes esto contabilizado en ciudades que tienen adecuado monitoreo de calidad del aire, y eso tiene un costo aproximado del 2.3% del Producto Interno Bruto y un poco más del 20% del presupuesto en salud, solamente para hacer algunas comparaciones. La contaminación atmosférica tiene efectos principalmente sobre el tracto respiratorio, en enfermedades agudas y en enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer de pulmón. Es un cancerígeno conocido y reconocido por la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer, pero como se puede ver en esta publicación que se generó en el 2019, también tiene efectos sistémicos y tiene efectos, por ejemplo, en el páncreas, y se ha visto una asociación con la diabetes mellitus, así como otros efectos como pueden ser efectos neurológicos y otros. Comparte con el COVID, por lo tanto, este efecto en el tracto respiratorio, pero también la susceptibilidad que tienen otras personas, como por ejemplo los diabéticos, y son cuestiones que están interactuando entre los dos problemas. El COVID tiene un efecto directo sobre el pulmón. Aquí están viendo lo que sucede a nivel alveolar, cómo el COVID genera toda esta respuesta inflamatoria, primero moderada y luego severa, y también cómo al final en los casos graves se produce una microcoagulación en los pulmones que también se extiende a otras partes del organismo. Cada vez aprendemos más sobre el virus, pero estos son efectos muy bien conocidos y que se han reportado en los últimos 6 meses. Por su parte, los contaminantes atmosféricos, entre los efectos que tienen, uno de ellos es la disminución de la respuesta inmunológica. Uno de los mecanismos mediante los cuales se producen muchos de los efectos respiratorios es porque el sistema inmunológico, la respuesta de defensa del organismo, se encuentra disminuida. Básicamente, a concentraciones más altas y más crónicas a los contaminantes, nuestra capacidad de respuesta es menor. Antes de que apareciera el virus, ya se sabía que la contaminación del aire produce una vulnerabilidad más alta a las infecciones bacterianas y virales,
y esto ya se había documentado incluso en la anterior epidemia del SARS-CoV-1 que se presentó hace algunos años. Las partículas y los contaminantes generan unos efectos que se llaman procesos de estrés oxidante, inflamación crónica de vías respiratorias y por lo tanto se favorece la morbilidad por los virus. Por eso decimos que aún antes de la pandemia ya sabíamos que habitar en sitios con mala calidad del aire se ha vinculado con tasas más altas de enfermedades pulmonares. Esa es una evidencia ya conocida. Vamos a entrar en esta parte de cuál es el tamaño del problema. Lo que están viendo ustedes en esta diapositiva del lado derecho es una PM10, una partícula de 10 micras. Después hay un glóbulo rojo, después se pueden ver las PM2.5 y a la izquierda se puede ver el tamaño del virus. El virus mide entre 65 y 125 nanómetros, que es más o menos 0.1 micras, y esto nos da una idea de su capacidad para viajar por el aire y también de su posible capacidad de adherirse a las partículas respirables, que es uno de los temas que ahora está en discusión y en controversia. Lo que estamos viendo aquí es una gotícula del lado izquierdo. Las gotículas, un poco para engancharnos en este tema, miden alrededor de 50 micras. Los aerosoles miden 5 micras o menos. Y lo que está aquí es, del lado izquierdo, la gotícula que tiene mucosidad, el ARN viral, sal y proteínas. Esto se va desecando hasta que se forma un núcleo en donde se concentra el ARN y eso es lo que eventualmente puede viajar a través de las partículas y en forma de aerosoles. Entonces, básicamente el tema es que las gotas pueden ser atrapadas en vías superiores, mientras que los aerosoles pueden penetrar muy profundamente en el sistema respiratorio. Eso incluye estas pequeñas partículas de los contaminantes atmosféricos. Lo que está en discusión es la carga viral de estas gotículas, o sea, qué tantos virus pueden permanecer en las gotitas más pequeñas y qué tantos virus pueden permanecer en las PM2.5 o en las partículas más pequeñas como las PM1, por ejemplo. Entonces, esta es la discusión actual sobre si el virus puede transmitirse solamente a través de gotículas o en aerosoles, que son básicamente los que miden 5 micras o menos. Para ponernos en contexto, cuando hablamos, por ejemplo, de los cubrebocas N95, estamos hablando de que ellos son capaces de filtrar el 95% de las partículas menores a 0.3 micras. Así es como se define los N95. El tamaño del filtro de los N95 son 300 nanómetros, es decir, 0.3 micras, un poco para ponernos en contexto. Entonces es muy difícil, por eso, que el virus atraviese esta barrera de los N95. Lo que está entonces ahora en discusión y son, digamos, lo último que ha salido a nivel mundial y lo que se está discutiendo en la OMS, es esta interacción entre las partículas suspendidas y el SARS y el virus. Algunos autores han evidenciado que la ruta aérea, especialmente a través de los aerosoles, juegan un papel muy importante en la transmisión del COVID. Estos aerosoles, para terminar de aclarar el punto, pueden provenir de personas enfermas o pueden provenir de la combustión de combustibles fósiles, que es generalmente la principal fuente de la contaminación atmosférica. Entonces, hay un tema bastante importante sobre qué tanto debemos considerar el tema de la contaminación del aire como factor de transmisión de la nueva enfermedad COVID-19 y cada vez tenemos mayor evidencia sobre esto. ¿El virus puede viajar en las partículas? Bueno, hay primero unos artículos que salieron en Italia donde se descubrió
que las PM2.5 tenían adheridas a ellas virus del SARS-CoV-2. Está en discusión si esta cantidad de virus es suficiente para producir la enfermedad, es decir, si estos virus son viables. Y ahí tenemos la discusión hasta ahora. Los aerosoles pueden permanecer hasta 3 horas en el aire y pueden transportarse a distancias más largas que las gotículas, que son solamente de 2 metros. Esta es, digamos, la preocupación actualmente en este sentido. En la revisión que nosotros hicimos sobre la literatura, hicimos una revisión sobre los estudios epidemiológicos para ver si había una evidencia de que la contaminación del aire está vinculada con un incremento en la morbimortalidad por COVID-19. Y de estos hay 2 tipos. Este es un estudio hecho en China, en 120 ciudades, en donde se comprobó que las PM2.5, las PM10 y los óxidos de nitrógeno están asociados con una más alta incidencia de casos nuevos, tomando en cuenta diferentes retrasos de hasta 2 semanas. Entonces, la exposición aguda a los contaminantes puede generar un incremento en el número de casos. Y lo que ya mencionó la doctora Suárez, la exposición crónica también está asociada a un incremento en las tasas de mortalidad. Este es el estudio que se hizo en los Estados Unidos, donde se demostró que un incremento de 1 microgramo en la concentración crónica de partículas aumenta 8% la tasa de mortalidad por COVID. Este es un estudio que se publicó recién esta semana, un estudio hecho en Lima, en donde es un estudio de correlación, donde también se demostró la asociación entre las partículas y los casos y las muertes en esta ciudad. Entonces, esto es muy preocupante porque la mayoría de los países que, como ya se mencionó, tienen concentraciones de partículas considerablemente altas en la región de América Latina. Nosotros estamos haciendo el estudio para México. Esta es la correlación entre las tasas de mortalidad y las concentraciones anuales de partículas. Se ve que hay una asociación. Esta gráfica era más o menos para el mes de mayo, pero haciendo algunos modelos más finos, nuestro análisis actualmente encuentra que hay un incremento del riesgo de las tasas de mortalidad con las concentraciones crónicas de PM2.5, pero también y de manera más importante con las concentraciones crónicas de NO2. Esta asociación se mantiene aun cuando ajustamos por la prevalencia de diabetes u obesidad. Es un estudio que hemos hecho en alrededor de 20 ciudades mexicanas. Nuestro análisis va hasta ahí por ahora. Si la temperatura también influye en la viabilidad del virus, hemos hecho también un estudio de revisión y lo que podemos ver en esta gráfica es que a temperaturas medias más bajas, el virus permanece viable más tiempo. Revisamos alrededor de 40 estudios epidemiológicos. Se sugiere que hay una asociación inversa entre el COVID y la temperatura. A la derecha está un estudio que se hizo en 20 ciudades de Brasil. No hay una conclusión sobre si la temperatura realmente tiene un impacto, pero se sugiere que a menor temperatura el virus puede permanecer más tiempo y puede ser más infectivo. Estos resultados están aún por confirmarse. El otro punto es el de la contaminación intramuros. Publicamos este pronunciamiento sobre la vulnerabilidad al COVID en zonas rurales. Unos meses después se empezó a comprobar cómo en las comunidades más pobres la exposición a humo de leña es un factor que interviene como factor de vulnerabilidad, y en países como México es muy importante porque todavía hay 28 millones de personas que utilizan leña y biocombustible para cocinar, y ellos tienen concentraciones de contaminantes que pueden ser entre 4 y 30 veces más altas que en la Ciudad de México, alcanzando concentraciones diarias hasta de 1.200 microgramos por metro cúbico. Entonces,
hay una alerta roja. Conforme la epidemia se ha ido extendiendo hacia las zonas rurales, se ha visto que existen estos incrementos en las tasas de mortalidad en comunidades que utilizan humo de leña para cocinar. Para ir cerrando y dejándole la palabra al doctor Páramo, que es el que va a ver este tema a profundidad, podemos decir que el COVID tiene y ha tenido vinculación con el ambiente, tanto en su origen, como nos enseñó el doctor Gerardo, como en sus consecuencias. Y por tanto, tenemos que diseñar soluciones en el medio ambiente también en vistas a lo que podría ser una nueva normalidad o la vieja normalidad, y eso depende mucho de las decisiones que se tomen. Finalmente, recuerdo este manifiesto de la OMS a favor de una recuperación saludable de la COVID-19, con estos puntos que mencionaba Agnes, que tienen que ver con la manera como producimos los alimentos, cómo construimos los ambientes y cómo promovemos ciudades sanas y habitables. Creo que el doctor Páramo va a hablar mucho más de este tema, de lo que podemos esperar hacia el futuro, y de nuevo agradezco por la invitación para participar en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Riojas. Muy interesante y con toda la información que ha surgido y que hay que estar sistematizando actualmente. Vamos a seguir, por favor, con el doctor Víctor Hugo Páramo para finalizar con estas presentaciones. El doctor Páramo es el coordinador ejecutivo de vinculación institucional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que la conocemos como CAME. Él obtuvo su licenciatura en Ingeniería Química en la Escuela de Química de la Universidad de Guanajuato y posteriormente llevó a cabo estudios de posgrado en Francia, obteniendo una maestría en Ciencias y Técnicas en Medición y Control de la Contaminación del Aire y del Agua y un doctorado en Química Industrial sobre el agua y la contaminación. En el curso de su experiencia profesional, tuvo la oportunidad de colaborar en compañías consultoras en materia ambiental, realizando estudios de impacto ambiental y desarrollando estudios y sistemas informáticos para la información ambiental. Y ha tenido una amplia carrera dentro del sector público. Entre el año 1983 y 85 colaboró en el Departamento del Distrito Federal y en la Comisión de Ecología. En el año 1988 ingresó en la Subsecretaría de Ecología de la CEDUE como subdirector y en 1993 ocupó el cargo de director de Administración de la Calidad Ambiental. De 1995 a 2000 ocupó el cargo de director de Administración de la Calidad del Aire y de coordinador del programa en el Instituto Nacional de Ecología, entonces en la Semarnap, en donde fue responsable de las áreas de monitoreo de la calidad del aire, de inventarios de emisiones a la atmósfera y de la elaboración de programas para mejorar la calidad del aire de ciudades prioritarias del país. De diciembre del año 2000 al año 2013, colaboró en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal como director general de gestión de la calidad del aire. Específicamente en esta dirección es donde se opera la red de monitoreo de la calidad del aire, se elaboran los inventarios de emisiones, se trabaja en la aplicación de modelos fotoquímicos, se supervisa el programa de inspección y mantenimiento y se participa en los grupos metropolitanos para la instrumentación de acciones para el mejoramiento de la calidad del aire. Y de octubre de 2013 al año 2019 fungió como coordinador general de contaminación y salud ambiental en el ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, teniendo a su cargo las áreas de investigación en las materias de calidad del aire, sustancias químicas y residuos, así como también organismos genéticamente modificados
y los laboratorios analíticos de referencia en este instituto. Y a partir de mayo de 2019 ocupa el cargo actual de coordinador ejecutivo de vinculación institucional de Semarnat y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. El doctor Páramo ha sido un colaborador cercano de la Dirección de Salud Ambiental durante toda esta trayectoria y además ha estado desarrollando este tema de la nueva normalidad, en específico con los gobiernos de la megalópolis, así que ha realizado varios seminarios sobre el tema, por lo cual lo hemos invitado a compartir con nosotros su presentación con el tema de la nueva normalidad y el ambiente. Por favor, doctor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Horacio, doctor Juan Rivera, por invitarnos a participar en este interesante teleconferencia. Y realmente, bueno, yo sí quisiera mencionar que, bueno, no estamos ya con una verdad sobre este tema, porque es muy diverso, tiene muchas aristas, y yo lo que les voy a platicar aquí es un poco lo que hemos estado viendo desde la Comisión Ambiental de la Megalópolis y trabajando con las entidades que la forman. Mi plática pues está con cuatro temas: las lecciones aprendidas en este periodo, la nueva normalidad y el ambiente, otras voces que también están poniendo pues los temas en la mesa, y mencionar brevemente el taller que tuvimos específico sobre la calidad del aire y el post-COVID. Entonces, dentro de las lecciones aprendidas, pues justamente está esta relación que tiene la contaminación del aire y el COVID. Aquí pues no voy a repetir todo lo que dijeron mis colegas especialistas y expertos en el tema. Yo nada más quisiera resaltar el último bullet, que ahora más que nunca es necesario avanzar en mejorar la calidad del aire de las ciudades mexicanas por esta relación que hay. Pero además los contaminantes del aire en sí pues causan efectos muy dañinos a la salud, ¿verdad? Y no es nada más a la salud, también dañan los materiales, la vegetación, los cultivos, y todo eso representa costos muy grandes para la sociedad y para nosotros mismos. Algo que vimos y surgió puesto que cuando hubo la reducción del tráfico vehicular, pues visto de una manera muy lineal, todo el mundo esperaba que hubiera reducciones de los contaminantes, ¿verdad? Que el aire se limpiara, y efectivamente ocurrió así con varios de ellos. Pero de los contaminantes que tenemos, en particular en la zona metropolitana del Valle de México, los valores del ozono no, aparentemente pues no bajaron. Entonces eso nos llevó pues a hacer una serie de análisis y estudiar qué era lo que estaba ocurriendo. Y bueno, los aspectos que encontramos son algunos, aquí se muestran algunos. Las condiciones climáticas y meteorológicas juegan un papel fundamental en la formación y comportamiento de los contaminantes, y van a determinar en gran medida que se alcancen valores elevados. Entre los más relevantes se encuentran pues la temperatura ambiente, la estabilidad de la atmósfera y los vientos. Esta epidemia del COVID pues llegó a nuestro país justamente en la época en la que tenemos una situación climática y meteorológica muy desfavorable, y se refleja en la ocurrencia de altas concentraciones, de muy elevadas concentraciones del ozono. Entonces, pues esas condiciones fueron muy similares a las de otros años,
y a pesar de ello, el ozono no alcanzó los valores tan elevados como pudieron ser los del año pasado, por ejemplo, que tuvimos una crisis muy fuerte por ozono combinada con partículas PM2.5. Volvimos a ver la influencia que tienen los humos provenientes de las quemas e incendios en la costa del Pacífico mexicano y sobre todo de la península de Yucatán y de Centroamérica, que sí llegan a afectar la calidad del aire del centro del país. Sin embargo, justamente por la reducción de las emisiones que hubo debido a la reducción en el tráfico vehicular, esos valores muy elevados de ozono en esta ocasión no se manifestaron y no tuvimos necesidad de aplicar lo que conocemos como el programa de contingencias ambientales. La otra cuestión es si los vehículos automotores, y ahí vimos que sí son una fuente importantísima de emisiones de los contaminantes. Hay reducciones que se pudieron medir de hasta casi el 30% de las concentraciones de los contaminantes que se emiten directamente de los vehículos, como el monóxido de carbono. Sin embargo, pues esta situación de que a pesar de esas reducciones en el tráfico vehicular y en sus emisiones, las concentraciones de ozono, mencionaba yo que no bajaron sustancialmente, solo los picos. Y esto se debe principalmente a que hay otras fuentes sobre todo de compuestos orgánicos volátiles, uno de los precursores de ozono, aparte de los vehículos, se constituyen como fuentes muy importantes. Entre ellas tenemos las fugas de gas LP, la evaporación de solventes y combustibles, las quemas agrícolas, los incendios forestales, quemas de residuos, entre otros. Entonces, hay una parte que es el clima, la meteorología, las fuentes de emisión, y pues eso nos llevó a la conclusión de que necesitamos actualizar el conocimiento que tenemos de cómo se producen los contaminantes, cómo se transforman en la atmósfera, porque digamos, el conocimiento que tenemos ya empieza a ser rebasado pues por la evolución de las ciudades en México. Hay algunas cuestiones que han surgido en este experimento no planeado, le llamamos nosotros, porque pues no, siempre habíamos soñado con poder tener, por ejemplo, el 30%, el 40% del parque vehicular fuera, y en esta ocasión pues se dio por esta forma. Y pues eso nos llevó a modificar una serie de patrones que nos están permitiendo sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, pues esto de la campaña de permanecer en los hogares permitió probar que podemos trabajar desde nuestro hogar y mantener la eficacia y la eficiencia en nuestro quehacer profesional. Eso es algo muy interesante porque cuando se ha planteado medidas de este tipo para reducir los desplazamientos y todos sus efectos que conllevan, pues siempre ha habido esta pregunta de que si no estoy yo en la oficina, pues cómo me voy a volver más ineficiente o si voy a poder hacer mi trabajo. Y bueno, esto nos permite decir que sí lo podemos hacer. Creemos que a partir de esta pandemia se puede iniciar una transición para reducir viajes en vehículos, trabajar a distancia, muy probablemente incluso hacer escalonamiento en las jornadas laborables y en la movilidad activa. Hay
medidas que se pueden considerar que se pueden aplicar de inmediato, otras pues tendrán que ser en el mediano y largo plazo. Y una lección que pues bueno, parecería una redundancia, pero la cuestión es que seguimos aprendiendo. Todavía no, digamos, podemos tener en varios aspectos conclusiones ya definitivas. Ahora, pues, ¿qué podemos hacer? Hay una serie de ideas que han surgido y todas ellas pues tienen algo que sí nos mueve y que nos mueve la cuestión interna, ¿verdad? De decir, sí podemos cambiar, sí podemos hacer cosas. Todo el mundo está de acuerdo en que la reactivación económica y la protección del ambiente y de la salud deben ir de la mano. Se habla de que no puede haber una nueva normalidad si no tenemos condiciones adecuadas de salud de nuestras poblaciones, ¿no? Y incluso se habla pues, de que hay que modificar los modelos de desarrollo económico que tenemos. Son cosas que no son, ya cuando piensa uno en cómo llevarlas a cabo, no son tan sencillas tampoco. Reducir los viajes en automotores con base en la coordinación entre el trabajo a distancia, el hoy no circula, el escalonamiento de horarios laborables, fomentar una movilidad activa y saludable, así como reducir el riesgo de contagio en el transporte público, pues es otra condicionante. Cuando pensamos que no queremos vehículos individuales circulando en exceso, pues pensamos inmediatamente en el transporte público, ¿verdad? Es lo que puede venir a solucionar o a permitir eso. Pero entonces, ante esta nueva situación, la cuestión sanitaria en el transporte público se vuelve algo fundamental. Otra cosa que ha surgido es que ya se había planteado en programas de mejoramiento de la calidad del aire, es el poder acercar, digamos, el lugar donde uno vive a los lugares de trabajo. Esto pues trae muchas ventajas para la gente, sobre todo en las zonas metropolitanas que tienen que recorrer grandes distancias y gastar tiempo muy significativo en desplazarse, pues sería algo muy bueno y eso mejoraría mucho las condiciones de la calidad de vida de las personas. Se ha hablado de rediseñar los modos de transporte público masivos, por lo que mencionaba yo, ¿verdad? Pero también hay la cuestión de modificar la infraestructura y la manera de operar de estos medios de transporte masivo. Se habla de los pagos electrónicos, de un transporte, ellos le llaman sin contacto y sanitizado, y nosotros de alguna forma en el Valle de México se ha experimentado y se tienen programas de transporte escolar y de personal que pues desde el punto de vista ambiental puede ser muy bueno, pero tienen que hacerse en condiciones de salubridad segura. El tema de los vehículos eléctricos pues sigue sobre la mesa para tener vehículos que emitan o que no emitan emisiones en el área urbana. Y pensamos que debería ser una obligación de los gobiernos el digitalizarse, el que todos los trámites ciudadanos puedan hacer a través de medios electrónicos. Y bueno, de ahí también se desprende lo del comercio digital y la banca digital. Hay temas ya más específicos, como por ejemplo el tema energético, ¿verdad? Las energías renovables son situaciones que también hay muchas oportunidades. Cuando pensamos en la sustentabilidad de las ciudades, mejorar la calidad del aire y proteger la salud, pues pensamos en sistemas
amigables de ventilación, de iluminación natural, equipos con alta eficiencia para el calentamiento solar del agua, los paneles solares, etc. Hay aspectos que están, disculpen, también relacionados con la manera como se comportan, en este caso, las fuentes de contaminación. Y típicamente en las ciudades pues tenemos actividades que están bastante controladas, que se ha avanzado, pero hay algunas que tienen rezagos muy importantes. En particular aquellas actividades que son altamente contaminantes. Nosotros también les llamamos ostensiblemente contaminantes. Entre ellos hay vehículos a gasolina y a diésel que cuando circulan emiten mucho humo, partículas. Hay industrias, comercios y servicios también. Tenemos algunos servicios como las gasolineras, en donde es necesario que tengan la recuperación de sus vapores. Las ladrilleras, fuentes que tenemos una actividad que pasa como desapercibida, que es la quema de residuos, y eso una quema individual parecería que es muy poquito, en conjunto son una fuente importante de contaminantes. También pues nos llevó a formar el adecuado. Doctor, disculpe, 30 segundos para terminar. Vemos que este marco normativo debería de priorizar más el derecho a un ambiente saludable, y quizás tengamos que actualizar la calidad del aire. Todavía hay algunos rezagos ahí que hay que solucionar. Hay aspectos que se han dado con el tiempo, por ejemplo, este hecho de que anteriormente la calidad de los combustibles se regulaba con base en el cuidado del medio ambiente. Y esa es una norma que por algún motivo salió del ámbito de Semarnat y ahora está en la Secretaría de Energía. Y pensamos que esa norma, si se refiere a la calidad ecológica, debería de regresar al sector ambiental y de salud. Ya mencioné que es necesario fortalecer la base científica. El conocimiento que tenemos ya empieza a tener algunos años de estar, de basarnos en él, entonces necesitamos actualizar los conocimientos. Y evidentemente que la contaminación del aire pues, está íntimamente relacionada con el cambio climático, simplemente porque pues, las fuentes que producen los contaminantes climáticos son los mismos que producen el cambio climático. Hay otras voces que han mencionado temas como que es importantísima la participación social y la educación ambiental. Es necesario tener emprendimientos tecnológicos y ecológicos para el medio ambiente, para el mejoramiento del medio ambiente y el desarrollo económico. Esta frase que estoy señalando aquí me parece que lo dijo el gobierno de la ciudad, ¿no? Me pareció un resumen muy, muy interesante. Dice, hay señales positivas para la vida de las ciudades a consecuencia de la pandemia, una revaloración del uso de medios de transporte alternativos y medidas de administración de la demanda de transporte que ya mostraron su eficacia sin afectar las actividades productivas, un regreso de los ciudadanos a los parques, un aire más limpio, menos contaminación, nuevos valores comunitarios y la reivindicación del trabajo desde casa gracias a las herramientas de la comunicación digital. Son como que cosas que sí podríamos hacer. A final de cuentas también se mencionó que queremos ciudades más habitables. Hay que garantizar el futuro de la vida sobre el planeta. Cuando yo leí esto me llevó a pensar, yo tuve oportunidad de llevar algunas clases de biología y de ecología y me llevó a pensar en toda
el estudio de las comunidades, ¿no? De las poblaciones. Este tema del sobrepoblamiento es un tema muy profundo y está, creo yo, en la base de todos estos padecimientos que ya empezamos a sufrir. Disculpe, doctor, 30 segundos para terminar. Muchas gracias. Pero a final de cuentas, pues creo que esta debería ser una prioridad, garantizar el futuro de la vida sobre el planeta. Un tema que también debemos poner en la mesa, así como algo súper importante, es que nos vamos a encontrar con barreras producto de las inercias para hacer los cambios. Y ese tema parecería muy simple, pero es algo que en verdad pone en riesgo cualquier emprendimiento que queramos tener. Finalmente, mencionarles que tuvimos un taller de reflexiones sobre estos temas. Aquí les puse el contenido. Nos enfocamos ahí a ver temas ya muy específicos, como hablar de hogares cero emisiones, la movilidad saludable, sustentable y activa, las ciudades multicéntricas y barrios autosustentables, las tecnologías y control de emisiones vehiculares, la vigilancia y sanción de las fuentes de emisión, el manejo y vigilancia de gasolinerías y distribución de gas LP, el control de COPS en vehículos, comercio, servicio, industria. En fin, fueron todo un paquete de temas que aquí lo que pretendíamos era aumentar el nivel de ambición de las medidas que se han planteado para mejorar la calidad del aire en la región de la megalópolis, identificar cómo promover la participación ciudadana para el mejoramiento de la calidad del aire. Yo les recomiendo a quien esté más interesado en conocer un poquito qué es lo que se ha discutido en la Comisión Ambiental de la Megalópolis, pues consultar esta referencia y bueno, pues les agradezco mucho y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Páramo, por la excelente presentación y en general todas las ponencias han sido muy interesantes. Pero bueno, nos hemos excedido en el tiempo, así es que parece que no podremos llegar a las preguntas. Tenemos varios comentarios, ¿no? Felicitando por las ponencias y los temas, haciendo algunos comentarios de observaciones de mayor gravedad de esta enfermedad en zonas con alta contaminación del aire, como ya veíamos en una de las presentaciones. Bueno, pues trataremos de regresar y poder entregar pues algunas de estas respuestas de las preguntas que se han planteado. Lamentablemente no vamos a alcanzar a contestarlas ahorita. Y pues para finalizar, creo que es muy relevante, ¿no? Retomar estas presentaciones donde buscamos que se hiciera hincapié en la importancia de los factores ambientales, tanto en el origen como en el desarrollo, como en la solución de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Hemos visto claramente cómo la degradación, la contaminación ambiental, esto que está sucediendo a nivel planetario, está muy relacionado con el origen de este virus y que además hay que estar al pendiente porque así como ha surgido este virus, pues podrían también surgir, ¿no? Algunos otros. Entonces, pues hay que tener muy presente, ¿no? Esta fragmentación de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y retomar todas las acciones que puedan proteger, ¿no? Y cambiar el curso que está llevando estos factores. Ya veíamos cómo además esto está muy relacionado con sistemas alimentarios, ¿no? Una de las fuerzas motrices importantes es esa alta demanda de proteína animal, por ejemplo, y la ganadería y agricultura intensiva que no resulta sostenible. En el otro aspecto, pues tenemos claramente estos factores ambientales y también los climatológicos que están determinando el escenario donde se desarrolla esta pandemia.
y ya hemos visto claramente cómo pueden ser factores de riesgo que pueden aumentar la gravedad y mortalidad por esta enfermedad COVID-19. Claramente vimos los ejemplos de contaminación del aire en ambientes urbanos y rurales. Y bueno, y además vemos también cómo compartimos toda una serie de situaciones en toda la región de América Latina y el Caribe, con importantes inequidades, y que, bueno, y que estas acciones que tendríamos que estar considerando, pues son a todo, ¿no?, nivel, tanto de nuestra región como pues en general del mundo, ¿no? Y retomamos pues mucho lo que mencionaron. Creo que hay que tener muy en cuenta este manifiesto de la OMS a favor de una recuperación saludable de la COVID-19 con estos puntos, ¿no? De proteger y preservar la naturaleza, de invertir en estos servicios esenciales, de asegurar la transición energética, el tema que se ha ya mencionado aquí, promover estos sistemas alimentarios sanos y sostenibles, así como construir ciudades sanas y habitables. Y pues en ese sentido, no, como bien nos mencionaba en esta última presentación, pues también se ha discutido, ¿no?, de cómo se han mostrado algunas reducciones en emisiones de contaminantes, pero realmente estos beneficios se ha discutido la continuidad, porque si regresamos a las actividades bajo el modelo usual, esperaríamos que esto, o sea, que volviéramos a los niveles anteriores, por lo que esperamos que esta pandemia pues realmente nos sirva para aprender algunas lecciones y que es una muy buena oportunidad para que revisemos este modelo económico y pues tratemos más bien de transitar hacia el desarrollo sustentable, donde se ponga en el centro la salud del planeta y todos sus habitantes. Y pues muchas gracias por su asistencia y pues se nos ha terminado el tiempo para esta teleconferencia. Les agradecemos mucho su participación y también la de todos los asistentes que nos han acompañado. Muchas gracias.